Listo, doctor Estupiñán, ya puede dar inicio. Muy buenos días a todos, muchas gracias Diana. Mi nombre es Brian Daniel Estupiñán, yo soy residente de cuarto año de la Universidad Militar, Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a hablar pues algunas generalidades sobre el tema de transfusión masiva. Entonces, pues primero dentro de la epidemiología hay que recordar que pues el tema del trauma es una patología bastante frecuente, hace parte dentro de las primeras causas de mortalidad global. Y esto pues es bastante relevante porque genera un gran impacto a nivel de las secuelas y un gran impacto a nivel económico en los sistemas de salud. Entonces, basado en eso, pues es como la relevancia de hablar de este tema basado pues en este mismo aspecto. Entonces, dentro de las definiciones existen diferentes definiciones. Unas involucran definiciones estáticas, otras dinámicas, pero básicamente el concepto a tener en cuenta es que básicamente la pérdida aguda y bastante marcada de sangre va a generar pues unos cambios que vamos a ir viendo en la fisiología, la fisiopatología, y esto va a desencadenar el requerimiento mayor o menor de transfusión. Si hablamos de transfusión masiva, vamos a hablar especialmente, pues dependiendo de donde revisemos la definición, pues del reemplazo de la volemia en términos de 24 horas, transfusión de más de 10 unidades en 24 o más de 20, o sangrado activo, o si hablamos de definiciones dinámicas que involucran, pues digamos, una intervención más temprana y pues digamos, como dice su nombre, de forma dinámica, pues hablamos en términos de minutos y de horas, donde vemos que el principal mensaje a llevar a casa es que un sangrado que sea agudo y que sea, digamos, difícil de controlar, va a estar dentro de esas definiciones que vemos acá pues en la imagen. Entonces, por lo mismo y tanto, va a requerir un manejo temprano para disminuir el riesgo de complicaciones y de mortalidad. Entonces, dentro de la hemostasia, en la fisiología, pues vamos a ver que existe una hemostasia primaria, donde vamos a tener un componente principalmente plaquetario. Va a haber pues una adhesión y una agregación plaquetaria a través de pues el factor de von Willebrand, que normalmente pues se activa o digamos, se une a las plaquetas cuando ya el endotelio pues tiene un daño tisular o un daño, digamos, en la membrana y a su vez, pues a través del fibrinógeno conformado en fibrina y a través pues de diferentes receptores de glicoproteínas como la 2B3A, van a generar pues una agregación y a su vez adhesión en las plaquetas para facilitar ese proceso del tapón hemostático. También tenemos una fase secundaria que hace referencia pues a los factores de coagulación, donde vamos a ver que se produce una activación de los mismos para generar pues la trombina y esa trombina pues me va a dar parte de la estabilidad junto con la fibrina de ese coágulo plaquetario. Y una tercera fase donde entra ya la fibrinolisis, donde también tenemos un target terapéutico a través del ácido tranexámico, que lo que buscamos es básicamente disminuir esa lisis o esa, digamos, destrucción del coágulo para disminuir ese sangrado. Entonces, si vemos a nivel general, pues vemos que todos los factores pues son bastante o amplios o hay un gran número de factores. Unos van a ser procoagulantes, otros anticoagulantes. Entre ellos vemos el fibrinógeno, vemos la protrombina, que va a ser posteriormente trombina. Vemos el factor tisular, que vamos a ver que pues tiene una intervención grande a nivel o una interacción grande a nivel del ciclo de coagulación. El calcio como un cofactor que va a ser muy importante, que a veces de pronto no se tiene en cuenta. Y esto va a ser una pauta interesante, inclusive planteada por las guías como la europea, porque el calcio en esos pacientes debe ser repuesto para generar pues una mayor hemostasia. Vemos algunos factores como inclusive el 7 que también va a ser importante a nivel de la vía, sobre todo extrínseca, y vemos que generalmente pues su concentración y su vida media va a ser corta. Entonces digamos que eso es una de las limitantes, sobre todo en algunos protocolos o en, digamos, en la transfusión masiva, porque algunos de esos factores pueden no ser tan estables y pueden generar, pues, digamos, mayor riesgo de hemopatía o coagulopatía dilucional si utilizamos altos contenidos de cristaloides sin tener en cuenta esas consideraciones, que algunos factores, pues, no son tan estables. Y pues vemos los diferentes factores también adicionados, entre ellos, pues, algunos de ellos asociados con la hemofilia, como tipo A, tipo B y tipo C, entre otras cosas. Entonces, si hablamos ya de la parte, digamos, de la fisiología, hay que recordar pues que existe una vía clásica que posteriormente ya la mencionan como una nueva vía de la coagulación y básicamente plantea pues el uso de dos brazos o digamos dos activaciones como la vía intrínseca y la vía extrínseca, donde en una parte vemos pues que hay una activación del factor 8, factor 9, factor 10, posteriormente pues factor 10 activado que va a desencadenar la activación del factor 5 con la producción del paso de protrombina a trombina. Por otra rama pues vamos a ver que la vía extrínseca
a través del factor tisular, factor 7, pues también va a generar activación del factor 10 y posteriormente desencadena la vía común, que es la vía del factor 10. Esto va a tener, digamos, otras adicionales o digamos, otros factores que también van a estar asociados, entre ellos proteínas anticoagulantes como la proteína S, la proteína C, que también pueden estar presentes en algunos hemoderivados, inclusive como el octaplex, vemos una activación o una proteína activadora de la proteína C. Vemos también la antitrombina 3, que va a ser un target potenciado, digamos, por los anticoagulantes como la heparina, que es un potenciador de la antitrombina 3, que va a generar inhibición de la trombina. Y vemos también algunos como activadores o inhibidores, digamos, del factor tisular, como vemos acá arriba. Dentro de todo ese contexto, teniendo en cuenta pues que cuando ya se forma esa activación, se genera pues la trombina, esta misma trombina va a generar también la activación o el paso del fibrinógeno a fibrina. La unión de estos dos va a terminar desencadenando pues el tapón hemostático que va a generar pues la hemostasia, digamos, en el sitio del sangrado. Sin embargo, pues esto no puede ser perpetuado en el tiempo porque va a generar mayor riesgo de trombosis y complicaciones. Entonces, esto va a tener pues unos contrasistemas, como vemos, de anticoagulación y de fibrinolisis. Entre ellos, pues ya hablamos de la proteína C, de la proteína S, vemos un complejo trombina-trombomobilina y este se va a encargar de la activación de los factores tisulares del plasminógeno que van a desencadenar en la activación del plasminógeno a plasmina. Esta plasmina va a tener la función específica de generar la lisis o cortar esos puentes de fibrina en el tapón hemostático o el tapón plaquetario. Entonces, este es otro de los targets terapéuticos porque si evitamos el paso del plasminógeno a plasmina, podemos disminuir esa fibrinolisis, que es lo que hace normalmente el ácido tranexámico cuando lo utilizamos. Entonces, eso como para recordar, digamos, parte de la fisiología. Hoy en día ya no se habla del concepto de la vía clásica, porque digamos ha venido migrando hacia un concepto más global, donde vemos que el mismo tejido o la lesión tisular va a desencadenar no solamente la activación pues, de una vía extrínseca, sino también de una vía intrínseca. Y la misma vía intrínseca puede activar la extrínseca o la extrínseca puede activar la vía común. Entonces, es decir, ya hablamos es de unas fases más de iniciación de la coagulación, amplificación cuando ya viene una cascada puertas abajo y una fase de propagación cuando ya tenemos un alto nivel de trombina y se empieza a producir, pues, digamos, este fenómeno. Entonces, digamos que básicamente hablar de una vía u otra ya no es adecuadamente correcto. Esa es como parte, digamos, de la actualización. Entonces, si hablamos de qué factores pueden predisponer a, digamos, una transfusión masiva, un sangrado bastante importante, tenemos diferentes factores. Unos van a ser predisponentes a sangrado, otros van a ser predisponentes, digamos, a coagulopatía, especialmente en el trauma agudo, que es la primera fase del trauma, principalmente se van a asociar factores asociados al sangrado. Es decir, tener en cuenta sobre todo a grandes rasgos los pacientes con antecedentes, digamos, de hemofilia, deficiencias congénitas de factores, alteraciones como la enfermedad de von Willebrand o inclusive pues todos los síndromes asociados como inclusive la parte de la anticoagulación. Esto pues también va a estar asociado o digamos va a ser relevante en el momento del manejo agudo de esos pacientes al momento de la transfusión. Entonces, dentro de las generalidades hay que tener en cuenta que pues la hemorragia o el choque hemorrágico es la principal causa de muerte en los pacientes jóvenes entre la segunda y tercera década de la vida. No solamente va a estar asociado con el escenario del politrauma, también va a estar asociado con la hemorragia en cirugía mayor o en cirugía, pues, por ejemplo, como la ginecológica o la parte obstétrica. Importante y lo más importante del mensaje de la charla es que hay que tener en cuenta la causa del sangrado. Toda coagulopatía o toda causa del sangrado agudo, como es la hemostasia, digamos, mecánica, debe ser corregida para evitar llegar a progresar a un estado de triada de la muerte, donde ya vamos a tener un predominio de la acidosis, coagulopatía, hipotermia, que va a desencadenar pues mayor riesgo de sangrado, mayor hemorragia y por lo mismo y tanto mayor mortalidad. También pueden estar asociados otros factores, entre ellos pues la hipocalcemia, como hablábamos ahorita, como es un cofactor, la hipoxia o la isquemia y pues la misma hiperglucemia que va a ser desencadenado por el fenómeno hipóxico-isquémico pues, de la coagulopatía y el sangrado. Entonces, tener en cuenta que pues, el sangrado no solamente pierde, digamos, glóbulos rojos, también se genera una pérdida importante de plaquetas, fibrinógeno, factores de coagulación, lo cual va a limitar que el coágulo no se forme de forma adecuada.
También por otra parte, digamos, se ha cambiado el paradigma. Antiguamente se hablaba mucho de la terapia, digamos, a base de cristaloides como principal pilar de manejo en la reanimación. Sin embargo, los estudios pues han venido mostrando que a medida que se aumenta, digamos, esa administración de cristaloides, se genera pues un mayor fenómeno de, pues, de hemopatía o digamos coagulopatía hemoilusional, generando pues que si tengo un déficit de factores, si tengo un déficit de fibrinógeno, y aumento, digamos, esa hemodilución, pues voy a generar que básicamente el paciente pierda todos los mecanismos hemostáticos para poder realizar pues una adecuada, digamos, coagulación. Tener en cuenta los mismos pilares que venimos hablando, la hipotermia, la acidemia, la hipoperfusión, va a ser muy importante en esos pacientes, teniendo en cuenta que cuando se da la hipotermia empezamos principalmente o al inicio a tener cambios en la agregación plaquetaria, se disminuye esa agregación y esa activación plaquetaria. Por debajo de los 33 grados, digamos que ya empiezan a haber cambios importantes en la activación de los factores, recordando que pues son enzimas, son proteínas enzimáticas que requieren pues un pH y una temperatura para su funcionamiento adecuado. Y vemos que a medida que disminuye el pH, pues esos factores se van a activar en menor proporción, generando pues que haya un mayor fenómeno de coagulopatía y pues de sangrado. Entonces, ¿cómo puedo yo predecir que esos pacientes pueden llegar o no a tener riesgo de transfusión y de sangrado masivo? No es fácil predecirlo, sin embargo, pues existen algunas medidas que me pueden orientar como a predecir si ese paciente probablemente va a requerir transfusión. Una de ellas pues es el ABC score, teniendo en cuenta pues que tiene en cuenta si el trauma es penetrante o no, teniendo en cuenta si el paciente pues está hipotenso, si está taquicárdico, como vemos en la imagen, o si tiene pues presencia de líquido libre a nivel del abdomen, que me indica pues un ECOFAST positivo. Si yo tengo por lo menos 4 puntos o por lo menos más de 3 puntos, la probabilidad de transfusión masiva en esos pacientes va a ser muy alta. Si tenemos en cuenta ya variables solamente a nivel hemodinámico, pues vamos a tener en estos casos pues el índice de shock, que ha estado validado, digamos, en esos pacientes, principalmente en el paciente pues con shock hemorrágico. Vamos a tener que normalmente pues a medida que la tensión arterial sistólica es menor y la frecuencia cardíaca pues es mayor, vamos a ver un mayor riesgo de presentar transfusión masiva. Normalmente pues más de uno es el corte, digamos, que más se ha validado entre 0,9 y 1 para hablar, digamos, de un alto riesgo de transfusión o de necesidad de transfusión masiva. Y si hablamos del TASH score, pues vamos a ver que tiene parámetros similares, pues el ABC. Básicamente lo que cambia es que utiliza parámetros pues, de la parte paraclínica, como es la hemoglobina y la base exceso, teniendo en cuenta pues que estos parámetros no siempre están disponibles y pues vamos a tener, digamos, un retraso si el paciente pues requiere manejo hemoderivado de forma prioritaria o urgente. Y pues teniendo en cuenta la presión de pulso, también puede ser otra de las medidas cuando está disminuida con un porto de corte entre 35 y 40, pues también se ha hablado de que puede llegar a presentarse un alto riesgo de requerir transfusión masiva. Entonces, adicional a eso, pues es importante clasificar el estado del choque, teniendo en cuenta pues que los pacientes que mayor pérdida van a tener, pues van a tener un mayor compromiso hemodinámico, teniendo pues mayor taquicardia, una mayor hipotensión, vamos a tener pues disminución de algunas variables y aumento de otras, como es aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, disminución del gasto urinario y pues alteraciones, digamos, a nivel del estado de conciencia. Digamos que a diferenciación del lactato, que es la mayoría, digamos, o el biomarcador, digamos, más utilizado en la mayoría cuando hablamos, digamos, de reanimación y estados de choque, en la guía europea y el ATLS recomienda un poco más el uso de la base exceso, porque, digamos, es un marcador que se puede elevar de forma más temprana. Sin embargo, pues ambos marcadores se pueden utilizar, pero pues ese es, digamos, por eso se utiliza, digamos, en la gráfica que esta es de la guía europea. Entonces, estas pues son algunas de las bibliografías de las cuales vamos a estar hablando en la conferencia, incluido pues otros artículos. Entonces, como generalidad, pues toda institución debe tener pues para enfrentarse digamos, a un paciente con trauma y con sangrado agudo, debe tener pues un protocolo estandarizado para el manejo de esa situación. Entre ellos pueden ser 10 o 6 unidades o negativas porque pues son, digamos, donantes universales o pues, digamos, son, digamos, no necesitan un cruce, digamos, directo por la parte, digamos, de los anticuerpos y del complejo, digamos, a nivel, pues, del grupo sanguíneo. También incluyen pues protocolos 6 unidades de plaquetas o un CUP, si es de único donante, 6 unidades de plasma y digamos, a pesar de que la mayoría de protocolos habla de protocolos 111 o 666,
hay que tener relevancia y digamos entre eso también lo plantea la guía europea, tener en cuenta los crioprecipitados, que a veces no se tienen en cuenta y el fibrinógeno pues es una de las causas del sangrado que puede ser corregida. Entonces digamos los crioprecipitados o la disponibilidad digamos de factor específico o digamos concentrados de fibrinógeno pues van a ser una de las indicaciones para estos pacientes. Esto pues va a depender de la institución. Tener en cuenta que pues si estamos en el contexto quirúrgico, podemos también utilizar salvador de células con la consideración de que este solamente recupera glóbulos rojos y pues digamos que no va a ser una coagulación efectiva si solamente repongo glóbulos rojos y no repongo los demás hemoderivados que yo requiero. Y pues la manta térmica y las medidas digamos de calefacción van a ser importantes teniendo en cuenta lo que hablábamos ahorita de la alteración fisiopatológica de la coagulación con la hipotermia. Todo esto debe ir desencadenado también con una comunicación directa con el banco de sangre, debe ser activado de forma temprana, buscando pues generar medidas y conductas oportunas. Entonces, dentro del manejo, antes de empezar a hablar de la terapia hemostática, es importante tener adecuado acceso endovenoso, hacer un monitoreo pues, de los signos vitales, control de la temperatura, de la diuresis, es decir, el paciente va con sonda, va con termómetro, idealmente. Tener en cuenta la toma de paraclínicos iniciales, dentro de ellos el hemograma, los electrolitos, las pruebas de coagulación, la gasometría para, digamos, hacer un manejo orientado por metas y las pruebas viscoelásticas, pues también es en parte de ese pilar, digamos, en la parte de la reanimación. Existe, pues, digamos, la teoría o la ecuación de Hagen-Poiseuille, donde vemos básicamente que, pues, la resistencia va a ser directamente proporcional a la longitud y la viscosidad e inversamente al radio. Es decir, yo requiero un acceso que sea bastante corto o lo menos largo posible, que tenga mayor calibre. Por eso, pues, digamos, utilizamos especialmente accesos 14 o 16 gauge, que son de más calibre, versus un central que, pues, no nos va a dar un flujo adecuado para hacer una reanimación de forma oportuna y de forma rápida en estos pacientes. Existe el concepto, digamos, del Damage Control Resuscitation, donde pues ahorita lo vamos a ir desglosando en la charla, pero básicamente el objetivo principal es corrija la hipotermia, corrija la causa, ponga o digamos corrija el sangrado mecánico, aplique torniquete. Debe tenerse en cuenta minimizar pues el uso de los cristaloides, activar de forma temprana el protocolo de transfusión, no retrasar la intervención quirúrgica, corregir el desbalance, digamos, de los hemoderivados, como hablaremos ahorita, pues terapia 1-1-1 o 1-1-2, que es lo que plantean, digamos, las guías, y pues hacer todo este manejo guiado por metas sería como lo más importante. Adicionalmente, tener en cuenta que pues esa coagulopatía en paciente que tenga pues una medicación anticoagulante, pues va a ser necesaria la corrección o la reversión farmacológica de las mismas para disminuir ese sangrado agudo. Existe pues el concepto del damage control. Esto pues hace referencia netamente pues a la parte quirúrgica o a la parte de estabilización del sangrado, donde las guías básicamente plantean que esos pacientes que tienen un sangrado mecánico deben ser intervenidos de forma temprana y de forma lo más rápida o oportuna posible. Plantean incluso el uso del anillo pélvico, sobre todo para fracturas de cadera o bueno, fracturas pélvicas o el plejo pélvico, o fracturas, digamos, que involucren el área como tal, pues, digamos, de sangrado inferior a nivel abdominal. El uso del REOA, pues, realmente está muy limitado por la disponibilidad, pero también se plantea como posible opción de salvamento en caso de no tener, o digamos, tener retrasos en el manejo quirúrgico o en el empaquetamiento. Y pues algunos hemostáticos, pues, también los han mencionado en las guías. Entonces, digamos que la evidencia, pues sí es fuerte a favor, en grado 1B, 1C, si hablamos en términos del control quirúrgico. Es decir, el mensaje a llevar en la charla es tener en cuenta que el paciente que tenga un sangrado mecánico, debo corregirlo de forma rápida para evitar, pues, mayor riesgo y mayor requerimiento transfusional y con lo mismo mayor mortalidad. ¿Dónde lo puedo yo realizar? En abdomen, en tórax, pelvis, huesos largos. Son algunos de los sitios anatómicos en los cuales yo podría utilizar estas terapias para hacer el damage control. Entonces, a nivel de los glóbulos rojos, pues vamos a ver que pues básicamente pues son glóbulos rojos como valga su nombre. Sin embargo, van a tener algunas soluciones aditivas, entre ellas pues citrato de calcio. Vamos a ver un par de peculiaridades en estos pacientes y es que como son pacientes que requieren, digamos, altos volúmenes de transfusión, idealmente se debería tratar de utilizar los glóbulos rojos que tengan el menor tiempo posible de almacenamiento, especialmente una semana o menos, porque vamos a ver que entre más tiempos transcurre toda la parte, digamos, de la lisis metabólica de todos los aditivos y los componentes de la solución, en este caso, pues que guarda los glóbulos rojos, va a generar mayor riesgo de acumulación de potasio, generando mayor riesgo de hiperpotasemia.
tenemos en cuenta que más o menos una unidad o 10 cc por kilo, si hablamos en términos de pediatría, va a generar el aumento de más o menos 1 gramo de hemoglobina por cada unidad o por cada 10 cc transfundidos. Entonces, eso es lo que venimos mencionando. Entonces, 10 cc por kilo de peso si hablamos de pediatría, o pues en términos de adultos, pues va a depender de acuerdo al requerimiento transfusional. Como tiene citrato de calcio, este es un quelante del calcio, por lo mismo y tanto, hay que tener muy en cuenta, y es una recomendación de las guías importante, que todo paciente que tenga hipocalcemia en gasimetría, o que yo por lo menos tenga un requerimiento de por lo menos 2 o más unidades de glóbulos rojos, yo debería reponer ese calcio que va a estar disminuido. Y pues según el almacenamiento, el tiempo que demore la unidad, digamos, en estar almacenada, pues vamos a tener, digamos, un mayor nivel de potasio en esa solución. Por lo mismo y tanto, se recomienda en estos pacientes utilizar, pues, digamos, las unidades más recientes en la extracción. Si hablamos en términos de recomendaciones de guías, básicamente, pues, entre 7 y 9 es la meta, digamos, o la meta, digamos, de target para mantener la hemoglobina. Sin embargo, pues se ha visto que más o menos 7 es como el corte para, digamos, tener en cuenta en la transfusión. Sin embargo, tener en cuenta que como el sangrado de estos pacientes es muy dinámico y realmente tener las pruebas de laboratorio puede generar un retraso, los pacientes que yo tenga una inestabilidad hemodinámica, que yo tenga alteración o que yo sospeche que pueden estar en un estado, digamos, de depresión de volumen, especialmente a expensas de glóbulos rojos, yo no debería esperar tener hemoglobinas o marcadores, digamos, de laboratorio para generar transfusión. Si tengo un sangrado agudo, pues debe hacerse protocolo de transfusión independientemente del valor de hemoglobina, porque va a ser variable y de forma dinámica. Entonces, como vemos, la guía europea pues plantea la reanimación 1-1-1 o 1-1-2, por lo menos mínimo 1-1-2, hablando en términos de plasma fresco, plaquetas y hablando pues de glóbulos rojos. Esto pues va a ser por la indicación que hablábamos ahorita. Si yo tengo pues mucho desbalance en esa parte, digamos, de la coagulación o de los hemostáticos a reanimar, pues voy a tener pues alteraciones en la hemostasia. Entonces, pues este es uno de los estudios que trata como de sustentar esa parte. Este pues fue una revisión pues más literaria, realmente más que sistemática, porque fueron estudios retrospectivos, la gran mayoría, y básicamente vieron que en promedio o en general los protocolos que migran hacia 1-1-1 o 1-1-2 normalmente pues tienen como un mejor desenlace, ¿sí? Lo mismo, digamos, trató de sustentar, pues, digamos, el proper, que básicamente, digamos, quiso evaluar si había diferencia entre 1-1-1 o 1-1-2. Y realmente se dieron cuenta que no hay una diferencia significativa entre utilizar 1-1-1 o protocolos de reanimación con 1-1-2 a nivel hemostático. No hubo una diferencia significativa en mortalidad a 30 días. Entonces, digamos que siguiendo la recomendación de las guías, si uno quisiera reanimar, debería hacerlo por lo menos 1-1-1 o 1-1-2, dependiendo de la disponibilidad que tengamos, teniendo en cuenta que el 2 va a ser pues los glóbulos rojos y el 1-1 van a ser las demás componentes hemoderivados. Entonces, si hablamos en términos de plaquetas, pues recordamos que pues hacen parte, digamos, también de la terapia hemostática para hacer la reanimación. Vemos que podemos utilizar un CUP o concentrado de plaquetas por aféresis, que va a ser equivalente más o menos a 5 a 6 unidades, digamos, pues con un volumen total de transfusión entre 200 y 300. Esto va a generar un aumento más o menos de 5.000 entre 5.000 y 6.000 por cada unidad, o si hablamos en términos globales, entre 30.000 a máximo 50.000 por milimoles en un adulto promedio. En términos pediátricos, pues va a ser una unidad más o menos por cada 10 kilos de peso. Tenemos en cuenta que pues la meta transfusional, o bueno, la meta, digamos, de target como objetivo va a ser 50.000 en trauma, y en trauma craneoencefálico, pues planteado incluso por las guías, hablan de más o menos 100.000. Digamos que eso se basa en algunos estudios que pues tiene la guía, pero digamos no vamos a andar en esta parte. Pero tener en cuenta lo que venimos mencionando, la reanimación pues debe ser en un radio, digamos, adecuado para garantizar una adecuada hemostasia. Si hablamos, digamos, del plasma fresco congelado, vamos a ver que pues se produce una alteración pues de esos tiempos de coagulación. Vemos que pues una unidad más o menos son 200 a 300 cc. Tiene pues casi la gran mayoría de proteínas solubles y factores de coagulación, teniendo en cuenta que el factor 7 pues digamos, es menos estable y se metaboliza o se consume de forma muy rápida. Y pues la indicación básicamente va a ser pues hacer una transfusión en el paciente que yo sospecho coagulopatía.
Sin embargo, pues en los pacientes con hemofilia o pacientes que tengan una indicación específica de un solo factor, va a ser como una indicación 2B o una indicación de segunda línea si yo no tengo pues el factor recombinante para administrar. Se habla más o menos una dosis de 10 a 20 cc por kilo, que en adultos está más o menos entre 4 y 6 unidades si hablamos en términos, digamos, normales. Vemos que también tiene albúmina, tiene pues una muy baja cantidad de fibrinógeno, por lo cual, digamos, si yo considero reponer fibrinógeno a expensas de plasma, pues realmente no va a ser una terapia hemostáticamente efectiva. Y pues realmente si yo utilizo esa dosis de 10 a 20 cc por kilo, vamos a tener que pues el aumento de esos factores y de la actividad de esos factores de coagulación no va a ser superior al 30%. Entonces, si yo utilizo realmente la dosis adecuada, inclusive con eso, realmente no voy a garantizar probablemente una hemostasia, digamos, lo más cercana a lo normal, por lo cual la hipotermia, la hipocalcemia y pues la acidemia son factores que debo tener en cuenta junto con la coagulopatía hemoilusional para no aumentar o generar mayor, digamos, inactivación de los factores. También tenemos pues los complejos protrombínicos. Básicamente, si vemos, pues van a tener una formación de unos factores cercanos entre la vía extrínseca y la vía común, como son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y en parte, si utilizamos el de 8 complejos o el octaplex, pues también se va a acompañar de proteína C y S. Vemos que son unos viales que vienen para preparar en suspensión. Y pues las guías también lo tienen en cuenta, principalmente con dos indicaciones grandes. Una es cuando es un sangrado refractario y especialmente cuando es un contexto donde se asocia, digamos, a algún anticoagulante, sea cumarínico, como el uso de la warfarina, o sea, digamos, como anticoagulantes orales, que yo no tengo pues un factor específico, que no tenga disponibilidad del reversor específico. Si hablamos en términos pues, de los antagonistas de vitamina K, pues tener en cuenta también el uso de la vitamina K que pues lo mencionan y pues obviamente la reposición con plasma fresco, teniendo en cuenta que la vitamina K, pues, o digamos los antagonistas de vitamina K como la warfarina van a generar una inhibición de los factores vitamino K dependientes, que son los que se asocian o digamos los que están descritos en el octaplex. Según el INR, pues yo voy a tener una mayor dosificación, de acuerdo pues a qué tanto ese paciente esté, digamos, cursando con coagulopatía. Y si yo lo administro, pues debería generar un control específicamente más o menos entre 30 y 40 minutos después de la administración. Y vemos aquí, pues según el INR, más o menos las dosis adecuadas, teniendo en cuenta que la guía nos plantea que el rango va en ese mismo rango entre 25 y 50 unidades de complejos protrombínicos por cada kilo de peso. Si hablamos de los crioprecipitados, pues específicamente la indicación más grande para estos mismos es reponer el fibrinógeno. Digamos, pues este hemodiderivado o estas, digamos, componente hemodiderivado va a tener principalmente fibrinógeno, puede tener cantidades de factor 8, puede tener factor 13, puede tener factor de von Willebrand, pero pues la principal indicación, si hablamos en el ámbito del trauma, va a ser reponer pues el fibrinógeno que está siendo depletado. Entonces se dice que más o menos cada unidad puede llegar a subir aproximadamente entre 5 y 10 miligramos por decilitro de fibrinógeno, teniendo en cuenta pues que la concentración en trauma adecuada debería ser por lo menos 200 miligramos decilitro. Si tenemos, por ejemplo, una persona que pese 80 kilos y le ponemos, por decir algo, 8 o 10 unidades de crioprecipitados, vamos a ver que realmente el aumento va a ser entre por máximo 50 y 100 miligramos decilitro. Quiere decir que sí podemos llegar a tener un aumento, sin embargo, en esos pacientes el aumento no va a ser completo, no va a ser el más adecuado, teniendo en cuenta que pues hay opciones mejores. Sin embargo, si no tenemos disponible pues el concentrado de fibrinógeno, pues esta va a ser la indicación para tener en cuenta la reanimación en esos pacientes. Entonces, el concentrado de fibrinógeno, que también pues digamos en algunos lados está disponible, este pues también va a tener como objetivo pues reponer ese fibrinógeno. Vemos que pues tiene indicaciones en hipofibrinogenemia o alteraciones del fibrinógeno guiados normalmente por pruebas viscoelásticas. Normalmente pues solo contiene fibrinógeno, por lo cual las reacciones transfusionales pues son bastante reducidas o casi escasas. Y vamos a ver que más o menos cada gramo genera el aumento de casi de lo que generan 10 unidades de crioprecipitados. Es decir, un gramo genera un aumento aproximado de 50 miligramos de cilitro, por lo cual 3 a 4 gramos, que es la recomendación, digamos, que hacen las guías, vamos a tener un aumento casi completo o de la totalidad del fibrinógeno que yo requiero reponer.
Entonces, como mensaje es básicamente, si yo tengo la disponibilidad del concentrado de fibrinógeno, sería lo más adecuado para reponer el mismo. Pero pues si no la tengo, pues utilizaría croprecipitados, que pues sería como la alternativa disponible. En pacientes pediátricos, pues se debe hacer por 70 miligramos por cada kilo de peso y esto debe ser idealmente guiado por pruebas viscoelásticas o pues igualmente utilizar, digamos, medición sérica del fibrinógeno para estimar pues ese aumento y estar en rangos de normalidad. Entonces, también importante, como hablábamos ahorita, pues la reversión de los anticoagulantes. En esos pacientes que están requiriendo pues transfusión masiva, debe hacerse un control no solamente mecánico del sangrado y la reposición, sino deben revertirse todos esos factores que pueden estar asociados a un mayor riesgo o una mayor pues, hemorragia. Entre ellos, pues revertir los anticoagulantes de vitamina K, como hablábamos ahorita de la warfarina, que ya lo mencionamos, si yo no tengo el inhibidor directo, sea andexaned alfa, si hablamos de los anticoagulantes que son inhibidores directos del factor 10, o sea idarizumab, si tenemos, digamos, efectos del dabigatran, pues utilizar lo que esté disponible. En este caso, pues complejos protrombínicos sería como la indicación. En caso de que no, pues yo debería considerar pues el uso de andexaned alfa o idarizumab si yo lo tengo disponible en la institución. El uso rutinario de plaquetas para corregir los antiagregantes plaquetarios no está indicado y no lo recomiendan las guías. Es decir, los pacientes que tienen un sangrado agudo, yo repongo plaquetas para que no se me diluyan las plaquetas porque estoy teniendo una reanimación hídrica y una reanimación hemostática agresiva. Pero yo no repongo plaquetas con el objetivo de corregir un antiagregante como la aspirina o el clopidogrel. Entonces, eso es un mensaje que también hay que tener en cuenta. Si el paciente pues tiene la indicación por un sangrado agudo con shock y requiere la transfusión pues de protocolo masivo, pues se utilizan. Sin embargo, si el paciente pues no tiene esta indicación o solamente está antiagregado, pues esa no sería como la indicación para poner plaquetas. Entonces, otra de las medidas que también podemos utilizar, pues es los antifirinolíticos, como el ácido tranexámico. Este pues va a generar una inhibición en la activación de plasminógeno a plasmina, inhibiendo pues ese sitio de unión, como hablábamos ahorita. Y básicamente, ¿qué estudios basan esa recomendación de la guía? Entre ellos, uno de los más importantes, el CRASH-2 Trial, que básicamente fue un estudio que se evaluó en trauma agudo en las primeras 8 horas en 2.200 pacientes donde en un brazo, que habían 10.096 pacientes, estaba el ácido tranexámico y el placebo o no utilizarlo estaba en el otro brazo con 10.115 pacientes. ¿Qué se observó? Que en las primeras 3 horas hubo una disminución significativa en todas las causas de mortalidad en el subgrupo y realmente no se asoció, si vemos aquí pues los valores estadísticos, no se asoció con un mayor riesgo de complicaciones cuando se utilizó en contexto de trauma, sobre todo trauma agudo. Entonces digamos que pues por eso las guías lo recomiendan en cuanto a su uso, teniendo en cuenta pues que la dosis sería más o menos entre 10 a 20 miligramos por kilo, especialmente pues si hablamos en términos de pediatría y en términos de personas adultas o de más de 70 kilos, más o menos se habla o se estima en 1 gramo, el cual se administra en 10 minutos y se debe repetir cada 8 horas, por lo menos por las primeras 24 horas, mientras se produce el control de sangrado. Entonces, ¿cuándo yo debo desactivar el protocolo de transfusión masiva? Pues esto va a ser, depende, ¿sí? Si yo ya tengo un paciente que tenga un control adecuado del sangrado, tengo una estabilidad hemodinámica, si yo tengo paraclínicos, digamos, donde ya he venido mejorando los niveles de hemoglobina, tengo, digamos, una reversión probablemente de los tiempos de coagulación, tengo unas plaquetas en metas, el fibrinógeno que hablábamos ahorita, entre 150 y 200 miligramos de cilitro o gramo litro, vamos a ver que pues realmente sería como la indicación. Utilizar pruebas viscoelásticas para suspender o desactivar el protocolo de la transfusión masiva no está indicado realmente. O sea, las pruebas viscoelásticas, como vamos a hablar ahorita un poco de ellas, están realmente, o sea, no, realmente no están diseñadas para disminuir mortalidad, sino para ahorrar hemoderivados y con lo consecuente, pues disminuir complicaciones asociadas, pues con la terapia hemostática. Entonces, básicamente, digamos que se puede utilizar, pero no es la primera indicación. Y pues realmente la desactivación va a depender principalmente de estas dos cosas, del control del sangrado y de la estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces, ¿cómo puedo yo monitorear la coagulación en esos pacientes? Pues existen pruebas estáticas y dinámicas. Dentro de las pruebas estáticas tenemos pues los tiempos clásicos de coagulación, donde tenemos pues una activación sea de una vía o de la otra vía, dependiendo del factor que utilicemos.
sea factor tisular o sea pues el ácido lágico o factores, digamos, de activación. Si tenemos en cuenta pues la vía extrínseca, vemos que principalmente está el factor 7 que activa el 5 y que activa el 10, perdón, y el 5. Si vemos la vía intrínseca, vemos que pues hay más factores, entre ellos asociados el 8, el 9, el 12, el 13, y todos estos van a generar también activación de la vía común. Una forma de tenerlo en cuenta como para no olvidarlo es que la vía extrínseca, pues al tener menos factores y es más corta, pues es el tiempo o el PT, que genera pues activación a través del factor tisular. Y la vía intrínseca, que es más larga o tiene más factores, pues es el TPT, que lo haces por una activación parcial de tromboplastina. Yo puedo generar, basado en eso que acabo de mencionar, alteraciones de una u otra, ¿sí? Si yo, por ejemplo, comprometo principalmente la vía extrínseca, si vemos el factor 2, factor 7, factor 10, son los factores vitamino K dependientes. Entonces, si yo sospecho que solamente está alterado el PT, que normalmente se expresa en INR, ahí sí vamos a entender por qué el concepto de la warfarina. Entonces, vemos que la warfarina, digamos, se, se monitoriza de esa forma porque básicamente está comprometiendo más la vía extrínseca realmente, los factores vitamino K dependientes. Podemos tener exacto, como vemos acá, deficiencia de la vitamina K, alteraciones hepáticas, algunas alteraciones como la misma del factor 7 y la misma warfarina que estoy mencionando. Si tenemos alteraciones o sea, en el TPT o digamos en la vía intrínseca, yo más que pensar en warfarina, voy a pensar es en los factores que me están alterando esta parte. Factor 8, factor 9, factor 11, que son de hemofilia A, B y C. Entonces puedo llegar a pensar que hay deficiencias congénitas de factor que normalmente pues pueden estar asociados usualmente pues a una hemofilia en esos pacientes. Y si yo tengo ambos prolongados, pues hay que tener en cuenta que es un paciente que probablemente que sería lo más normal o lo más frecuente en el contexto del trauma, que va a ser un paciente que está cursando con coagulopatía hemoilusional, o es decir, está cursando con una coagulopatía de consumo, donde ya el paciente va a tener pues disminución de todas las vías, de todos los factores, puede llegar a tener pues una coagulación bastante alterada y normalmente pues se va a asociar con mayor mortalidad. Entonces, si hablamos ya del monitoreo con pruebas dinámicas, como es la parte de las pruebas viscoelásticas, vamos a tener un par de conceptos que pues a principio se ven de forma, digamos, compleja, pero si uno lo entiende de una forma más sencilla, realmente hacer el manejo no va a ser tan difícil. Entonces, si observamos esta línea, que es el CT, llamado tiempo de coagulación, si hablamos de ROTEM, aquí abajo vemos pues esta aquí arriba son los parámetros enunciados en la prueba que llamamos tromboelastograma. Abajo son las pruebas que normalmente hablamos rotacionales como el ROTEM. Y vamos a ver que realmente si comparamos son similares, o sea, realmente no son muy diferentes la una de la otra. Entonces, si vemos esta primera medida, es el CT, tiempo de coagulación, si hablamos en términos del ROTEM, o el tiempo R. Y básicamente es el tiempo que demora en empezar a iniciar la formación del coágulo, o en llegar más o menos a 2 milímetros de amplitud de formación de coágulo, si lo hablamos en términos técnicos. Lo que hay que entender es que si yo tengo una alteración en la formación de los factores, se me va a prolongar el tiempo de coagulación, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tenga alterado los factores de coagulación, sea en la intrínseca o en la extrínseca o en ambas, normalmente voy a generar o sea, un aumento de ese tiempo y se me va a prolongar el tiempo que demora en coagular, que es esto que vemos acá. Eh, digamos, para entenderlo de una forma más sencilla, ¿qué diferencias grandes tienen? Existen, pues, o sea, el mecanismo de cómo lo hace, pero aparte o adicional, hay una diferencia entre cómo lo ve cada uno, ¿sí? El tromboelastograma normalmente, pues, tiene un reactivo y genera, pues, una imagen como en una sola dimensión, mientras que el ROTEM, como vamos a ver ahorita, va a generar una imagen en diferentes vistas. Vamos a tener el INTEN para hablar de la parte de la coagulación de los factores intrínsecos, el EXTEN para hablar de los extrínsecos, y vamos a tener otras pruebas especiales que vamos a mencionar ahorita. Entonces, también adicional a eso está el concepto del ángulo alfa, que ese sí es similar en ambos. Entonces, el ángulo alfa, vamos a ver que pues básicamente va a ser mayor o menor. Entonces, el CT hablábamos pues de los tiempos de coagulación y la alteración o la deficiencia de los factores. Cuando hablamos en términos de la amplitud, sea la amplitud máxima, si hablamos de tromboelastograma, o la máxima firmeza del coágulo, si hablamos de Roten, perdón, vamos a estar hablando es básicamente de qué tan
qué tanta firmeza o qué tanta amplitud se genera con la formación de ese coágulo. Y para que ese coágulo sea firme o se mantenga, requiere no solamente de factores, requiere de fibrinógeno y requiere del tapón plaquetario. Entonces, cuando tenemos alteraciones en la amplitud máxima o en la máxima firmeza del coágulo, vamos a estar hablando principalmente de alteraciones o del fibrinógeno o de las plaquetas. Y esto normalmente, pues hay formas de verlo. Si analizamos el tromboelastograma, pues va a ser más difícil porque como solo lo vemos de una sola vista, es más difícil diferenciar en algunos casos realmente, pues si son plaquetas o si es fibrinógeno. Mientras que si hablamos del ROTEM con unas vistas especiales como el FIPTEN, que vamos a hablar ahorita, básicamente va a ser más fácil diferenciar un poco más si la alteración puede ser más hacia el fibrinógeno o más hacia las plaquetas. Y posteriormente, cuando ya se inició a formar el coágulo tuvo la amplitud máxima con la máxima fortaleza. Posteriormente viene la tercera fase que hablábamos, que es la fibrinolisis, que es básicamente el índice de lisis o, digamos, el porcentaje digamos, de lisis de ese coágulo. Vamos a ver que esto es lo normal, donde se empieza a cerrar de forma lenta y, digamos, prolongada, pero si vemos básicamente una imagen donde se cae, digamos, de forma considerable o aumenta, digamos, esa lisis máxima del coágulo, probablemente ese paciente está en un estado de hiperfibrinolisis y va a requerir por lo mismo y tanto, pues, digamos, medidas como el ácido tranexámico, como antifibrinolítico. Entonces, entendiendo eso, pues ya es un poco más fácil hablar, pues, de la monitoría viscoelástica de forma dinámica. Ahora, también tener en cuenta que esa amplitud máxima se puede medir en minutos, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 30 minutos o a los 60 minutos. Existen protocolos que ya, digamos, lo validan y hablan ya desde las 5 o, digamos, las amplitudes desde el quinto minuto, porque pues entre más temprano voy a generar, pues, digamos, una transfusión guiada por metas de forma más temprana y una menor mortalidad. Esto es lo que venimos mencionando, digamos, explicado en términos ya un poco más técnicos. Como vemos lo mismo, tiempo de coagulación, el ángulo alfa, la amplitud según los minutos, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 o a los 60 minutos, la máxima firmeza o amplitud máxima y la lisis como tal, pues, o el porcentaje de lisis del coágulo. Entonces, en el INTEN, si hablamos específicamente pues del ROTEM, que pues digamos mira de diferentes caras pues la cascada de la coagulación, vamos a ver que el INTEN pues valora los factores intrínsecos, como hablábamos ahorita, y normalmente tiene pues el ácido lágico que activa la vía intrínseca y pues la vía común. Estos parámetros pueden ser variables, digamos los tiempos o los valores pueden llegar a variar dependiendo pues del laboratorio y de la calibración del equipo, por lo cual digamos que no es realmente relevante aprendérselos de memoria. En el extrem vamos a ver que pues tenemos factor tisular, se genera pues una activación de la vía extrínseca y la vía común, generando pues una valoración de los factores 7, 10, 5, 2 y 1, como hablábamos ahorita, que principalmente van a ser factores asociados pues a la vitamina K o vitamina K dependientes. Si hablamos del fibrinógeno, vamos a ver pues que es otra de las vistas donde vamos a ver específicamente la función como tal del fibrinógeno, la amplitud del fibrinógeno, y este pues nos va a orientar pues a qué tan, o bueno, tiene citocalacina D para activar ese fibrinógeno y nos va a orientar en qué tanto se está dando la función en la polimerización de esa fibrina y pues los niveles normales o anormales de ese fibrinógeno. Entonces, si esto está disminuido, pues probablemente yo podría llegar a sospechar que probablemente hay alteración del fibrinógeno. El lepten es otra de las vistas o otro de los reactivos que se pueden utilizar en el ROTEM, que básicamente lo que utiliza es una adición de parinasa. Entonces, si yo tengo una prolongación en el tiempo de coagulación que me sugiere que el paciente probablemente tenga deficiencia de factores o tenga una hemopatía, perdón, una coagulopatía hemoilusional, si yo utilizo heparinasa, eso no va a corregir. Sin embargo, si yo tengo unos tiempos de coagulación que estén prolongados y un paciente que tenga uso de heparina o un uso reciente de heparina, si yo utilizo el Lepten, vamos a ver que ese tiempo va a corregir, generando pues que efectivamente ese paciente pues esté bajo efectos de heparina y lo que requiera sea una terapia pues en este caso con protamina para la reversión farmacológica. También existe el Apten, que básicamente lo que quiere evaluar es cómo es la función de esa hiperfibrinolisis. Si yo tengo un paciente que tiene, digamos, una forma como, digamos, ovalada o tiene, digamos, una disminución marcada de la amplitud máxima, como vamos a ver ahorita,
y yo sospecho una hiperfibrinolisis, yo coloco esa muestra de ese paciente en apten, él utiliza pues ácido tranexámico o aprotinina y lo que va a hacer es una corrección de esa imagen para observar que adecuadamente el paciente lo que requiere es un antifibrinolítico. Entonces, por ejemplo, si vemos esta imagen, vemos aquí, pues, inicialmente lo que recomiendan la mayoría de protocolos es hacer evaluación del INTEN o el EXTEN o viceversa, no importa el orden realmente, lo importante es entender qué es lo que está ocurriendo. Vemos aquí, pues, que el EXTEN está, digamos, prolongado, perdón, está normal. Vemos que la amplitud en A10 está normal, la máxima firmeza, pues, también está normal. Y vemos que en el INTEN, pues, hay una prolongación del CT bastante marcada si comparamos con lo normal, ¿sí? En las otras vistas, vemos pues que realmente la amplitud no está, digamos, alterada y vemos que cuando ponemos Septen, porque digamos este paciente, por ejemplo, podría tener efecto de la parina, ponemos Septen y vemos que no corrige, se mantiene igual, antes se prolonga más por el efecto de la parina. Entonces, ese paciente, pues en ese contexto, probablemente lo que tenga es una hemofilia, teniendo en cuenta que puede llegar a tener disminución de los factores de la cascada intrínseca de la coagulación, o inclusive podría tener algo de coagulopatía dilucional, aunque la coagulopatía dilucional tiende a elevar o digamos a prolongar los dos, ¿sí? Como vemos ahí. Una vez evaluamos Inten, Exten, vemos que pues con Epten no corrige y el paciente digamos no está con efecto de parina, vemos también el FIPTEN. Entonces vemos que en FIPTEN el tiempo es normal o está, digamos, en un rango cercano a la normalidad. Vemos que la amplitud es más o menos en rango de normalidad, por lo cual diríamos que ese paciente lo que está presentando es o una hemofilia que está asociada al sangrado o una coagulopatía en ese contexto. Ese paciente, pues, ¿qué requeriría? Pues corregir la deficiencia del factor. En este caso, pues principalmente intrínsecos. Plasma fresco congelado o si yo ya tengo el diagnóstico de una hemofilia, pues sería candidato a utilizar pues la reversión o la corrección de la hemofilia con el factor específico. Este otro paciente vemos, por ejemplo, en este momento, si vemos los tiempos de coagulación, vemos que pues sí están un poco prolongados en Exten, vemos que en Inten también están un poco prolongados, podríamos llegar a pensar que probablemente sí puede llegar a requerir factores de coagulación o plasma fresco congelado, sin embargo pues también vamos a evaluar pues el A5, el A10, vemos que está disminuido, como vemos aquí el rango de normalidad, en Inten vemos que en Exten también está disminuido, entonces empezamos a pensar que no solamente pueden ser factores, sino también puede ser problemas o de fibrinógeno o plaquetas y yo me voy a Fiften, que es la ventana que me mira cómo está la función o me valora la parte del fibrinógeno. Vemos acá que CT sigue siendo prolongado, un tiempo de coagulación bastante prolongado, y vemos que en A5 y en A10 esto está disminuido. Es decir, ese paciente puede que probablemente sí requiera factores de coagulación, pero adicional a ello también va a tener una disminución del fibrinógeno y de la función del fibrinógeno. Entonces el paciente sería candidato a reponer o con crioprecipitados o a reponer, digamos, con concentrado de fibrinógeno, ¿sí? Como vemos acá. Esta otra imagen, que también, digamos, es relevante, vemos Inten y Exten, vemos que el tiempo de coagulación, pues, está cercano a la normalidad o en rango de normalidad. Luego vamos a evaluar, pues, ya evaluando los factores de Inten y Exten, evaluamos la amplitud, vemos que, pues, está normal o no está disminuida, como vemos acá, como vemos acá. Y entonces vemos una imagen característica y vemos que el índice de lisis del coágulo está en 83%, o sea, es más del 15 al 30%. Vemos esta imagen característica como en forma, digamos, elipsoidal, o en forma de globo, y observamos ese porcentaje de lisis y vamos a concluir que ese paciente probablemente va a tener una fibrinolisis aumentada y ese paciente lo que va a requerir, básicamente, pues es el uso de ácido tranexámico para hacer corrección. Le ponemos el apten, como hablábamos ahorita, que va a tener ácido tranexámico en el reactivo dentro de esa misma muestra, digamos, del paciente, y vamos a ver que eso pues lleva una corrección, por lo cual pues el manejo en esos casos va a ser pues el ácido tranexámico. Eh, Vemos pues este otro caso donde vamos a evaluar lo mismo, vamos a ir al CT, en Inten y en Exten vamos a ver que va a estar más bien un poco disminuido a nivel del Exten y a nivel del Inten. Vamos a ver que la amplitud antes está pues conservada, lo cual me da a pensar de que
digamos, no es probablemente no esté asociado, digamos, digamos, alteración de fibrinógeno plaquetas, pero pues vemos un tiempo de coagulación bastante reducido. Entonces, en ese caso, inclusive podríamos llegar a pensar que ese paciente puede tener un fenotipo de trombótico o de trombofilia, y es, digamos, un fenotipo de hipercoagulabilidad. Entonces, ¿cuál sería el manejo en ese paciente? Pues básicamente iniciar anticoagulación en un contexto de una segunda fase, por ejemplo, del trauma, donde ya no tengo el paciente, digamos, con un sangrado agudo y ya ha pasado, digamos, la causa hemorrágica. Entonces, digamos, como relevancia. Vemos esta otra imagen. Vamos a ver acá que pues el CT puede estar aquí prolongado, aquí puede estar normal. Vamos a ver acá pues que la amplitud máxima pues va a estar normal. Entonces digamos que en estos casos aquí pues tengo el extent ligeramente prolongado, podría yo pensar que probablemente sean factores extrínsecos de la coagulación, es una de las consideraciones, pero pues digamos, si vemos también que el FIBTEN está normal y el paciente, digamos, sigue teniendo evidencia de sangrado, podríamos llegar a considerar que probablemente la alteración sea más realmente de plaquetas, ¿sí? O disfunción plaquetaria, que también puede estar asociada. Entonces, digamos, como vemos ahí, FIBTEN en A5, en A4 está normal, ¿sí? Y en Extem, pues el A5 está disminuido. Entonces, digamos, en esos casos consideraríamos probablemente que puede haber presencia de disfunción plaquetaria. Entonces, digamos que de forma grande vamos a ver que incluso pues existen protocolos, ay, perdón, en los cuales podemos orientar pues digamos el manejo transfusional. Tener en cuenta que pues la transfusión debe ser temprana para disminuir complicaciones y mortalidad, ¿sí? Corregir la hipotermia, corregir la acidosis, corregir la hipocalcemia, tratar el shock, iniciar transfusión de forma temprana, va a ser lo primero que yo debo hacer. Las pruebas viscoelásticas, las pruebas de laboratorio, cualquier paraclínico no me puede retrasar la transfusión de forma temprana, y más en estos pacientes con un sangrado agudo. Si ya yo utilizo pues pruebas viscoelásticas, pues efectivamente, como hemos venido desglosando y hablando de cada uno, ¿yo qué debo hacer? Pues mirar cada ventana. Inten, Exten, posteriormente Fipten y mirar pues las demás ventanas como es la lisis. Si el paciente tiene un aumento de la fibrinolisis, como hablábamos, el aumento del índice de lisis del coágulo, pues la indicación sería el ácido tranexámico. Si el paciente tiene bajo el fibrinógeno o tiene la amplitud máxima que está disminuida, yo debo poner crioprecipitados o concentrados, que es lo que hablamos ahorita y vimos en la imagen. Si tengo alteraciones plaquetarias en un contexto de un sangrado agudo donde yo sé que el paciente va a requerir hemoderivados y una relación 1-1-1 o 1-1-2, yo pues debería considerar el uso de componentes plaquetarios. La desmopresina y otras medidas pues van a ser terapias secundarias y pues la evidencia es más bien baja. Si tengo alteraciones en las ventanas del Inten o el Exten, hablando, digamos, en tiempos de coagulación o el CT, pues yo debería considerar revertir si hay una causa de reversión y obviamente considerar pues el plasma fresco congelado y los factores, los complejos protrombínicos, si es específicamente el Exten o si sospecho alteración por vitamina K, o sea, por anticoagulantes de la vitamina K. Y si es por heparina, dependiendo del radio, cuando yo comparo, como hablábamos ahorita, pues si yo tengo un INTEN o digamos un tiempo de coagulación prolongado y utilizo la heparinasa y este corrige en el hepten, básicamente ese paciente probablemente requiere protamina para disminuir ese sangrado asociado al efecto de la protamina. Entonces, digamos que si hablamos en términos generales, hemos visto pues que el paciente con trauma tiene cambios importantes en la hemostasia, lo cual va a incrementar pues ese riesgo de sangrado. Es de vital importancia la optimización del sangrado y la intervención temprana. Es decir, lo más importante es, primero, centrarse en la causa mecánica e iniciar protocolo de reanimación temprana para disminuir digamos, la mortalidad en esos pacientes. La transfusión de hemocomponentes 1-1-1 o 1-1-2 es la que más ha mostrado como mejores desenlaces por disminuir el riesgo de coagulopatía dilucional en la terapia hemostática. Y normalmente pues debemos tener en cuenta que existen herramientas para orientar el manejo y la terapia guiada por metas para monitorear esa hemostasia y generar pues una respuesta que sea lo más rápida y lo más acertada en cuanto a ese manejo con ese paciente. Entonces, digamos que esos serían como los principales mensajes de la charla y pues básicamente eso como relevancia.
Quedamos igual atentos a preguntas y pues básicamente muchas gracias por el tiempo y por su amabilidad en la espera. Listo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si habrá alguna pregunta de los participantes para hacerle al doctor. Bueno, en el chat lo que salen son excelente charla, doctor. Felicitaciones. Al parecer no tenemos preguntas. Los invitamos a todos, por favor, a diligenciar la encuesta de satisfacción. Esto nos ayuda mucho y nos motiva para seguir con este tipo de actividades. Y pues que nos sigan en nuestras redes sociales de la Sociedad Santandereana para que estén enterados de todos las actividades que está realizando la sociedad, tanto presenciales como virtuales. Muchas gracias a todos de verdad por el tiempo, por haberse tomado la molestia pues de conectarse. De verdad les agradezco mucho. Les deseo un excelente día. Igual pues lo que necesiten pues quedo a la orden y con mucho gusto. Y gracias a todos en serio por su valioso tiempo. Listo, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias y a sus correos les estará llegando los certificados de participación que son válidos para el proceso de recertificación. Muchas gracias.